Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones Emocionales. Hoy, capítulo 9. Como siempre, en este capítulo, Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, damos nuestro punto de vista para gestionar situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana desde el punto de la inteligencia emocional. Hoy queremos tratar un tema que de alguna forma ya tratamos en un capítulo anterior, por lo tanto vendría a ser como una especie de segunda parte y nos gustaría pues enfocarlo hoy desde un punto de vista distinto. El capítulo al que hacemos referencia fue concretamente el capítulo 5, en el cual hablábamos de cómo gestionar emocionalmente cuando dos compañeros o compañeras de nuestro propio equipo de trabajo tenían un conflicto y a nosotros pues nos pillaba un poquito en medio, ¿no? Entonces, cómo gestionar con los compañeros ese conflicto. En el capítulo de hoy, la idea es cómo gestionar un conflicto cuando dos personas de tu equipo pues tienen esa disputa o ese mal clima, pero cuando tú eres el jefe o la jefa, es decir, desde una posición, por decirlo así, un poquito de poder, y entonces cómo gestionar esa situación. Así que vendría a ser como una segunda parte, pero en este capítulo, cómo lo gestionamos desde el punto de vista cuando somos el jefe o jefa de esas dos personas que mantienen un conflicto en el trabajo. Por lo tanto, hoy nos vamos un poquito ya más al terreno laboral también. Así que, bueno, empezamos y me gustaría empezar hoy con Juan Pedro, a ver qué idea tienes a ese nivel de cómo gestionar esa situación. También, antes de que nos cuentes un poco lo que piensas, hay que diferenciar un poquito, ¿no?, entre esas categorías de jefes, ¿no?, o de jefas, ¿no? El jefe pasivo, por decirlo así, que espera que las cosas se resuelvan por sí solas, o un jefe más activo que busca un poco pacificar, ¿no?, encontrar una solución. Y luego está otro tipo de jefe que sería aquel que se posiciona, ¿no?, que se posiciona hacia un lado y eso pues, como se puede intuir o no, porque seguramente este jefe, si ve esto, no lo intuye, pues seguramente no va a ser una buena solución para el clima general. Así que, Juan Pedro, pues ya estoy ansioso por que me cuentes qué opinas al respecto. Bueno, pues nada, me parece muy interesante que continuar, ¿no? Hacer una ampliación Ujú. desde la visión del jefe, del directivo. Y claro, has hecho muy bien con la aclaración, ¿no? Depende del tipo de jefe. Claro, si es un tipo pasivo de ser, de ser fair, ¿no? El que deja que Ujú. ocurra lo que ocurra y no interviene hasta que ya hay fuego, ¿no? Exacto. Pues entonces lo tenemos complicado, porque, claro, la gente, a ver, va a haber un clima propicio para que ocurra todo esto. Entonces, yo voy a hablar desde el punto de vista del liderazgo que a mí me gusta llamar emocional o saludable, en el que, bueno, pues aplicamos la inteligencia emocional. Pero, claro, advierto y aviso que no es aplicar inteligencia emocional de manual, es decir, que ahora damos aquí yo voy a dar mi punto de vista, luego Mercè el suyo y tú el tuyo, y esto es como tomar apuntes y ya lo haré cuando ocurra, sino que el liderazgo que aplica inteligencia emocional es un proceso de mejora personal del propio directivo, del Ujú. mando intermedio, el jefe o el que sea. Ujú. Con lo cual, esto es un proceso de mejora personal que se va integrando como parte de crecimiento personal, crecimiento profesional, y que luego es muchísimo más fácil aplicarlo, aunque no sea, bueno, aunque no esté libre de problemas, pero sí que es más fácil aplicarlo. Entonces, lo que yo desde mi punto de vista, lo que yo voy a explicar es cuando se ha hecho este trabajo de mejora, ¿de acuerdo? Vale. Porque si no es muy complicado. Entonces, dicho esto, a ver, cuando hay un liderazgo desde la inteligencia emocional, que no es un liderazgo aislado, sino que yo creo aquí tenemos también que incluir la cultura de la organización, Ujú. porque un liderazgo basado en la inteligencia emocional de manera aislada no suele ser duradero, no suele ser sostenible. Exacto. Termina por ser puenteado a su vez por otro directivo, por otro compañero, por un superior Ujú. o bueno, por la cultura de la organización. Entonces, Ujú. claro,
estamos poniendo ya como muchas pegas, ¿no? Tiene que Sí, haber la cultura, tiene que haber unos estilos de liderazgo para sí, que todo esto fluya. claro. No, te Si no decía, lo hay, ¿cómo? Perdona. sí, no, te decía Juan Pedro que expliques un poquito el tema de la cultura organizacional para las personas que no estén familiarizadas con este término, Ujú. así, algo muy sencillo, de forma Vale. muy... Sí, bueno, la cultura organizacional podemos decir que son todas aquellas bueno, pues prácticas, costumbres, hábitos, normas no escritas, no escritas, sino Ujú, que con el paso del tiempo se han llevado a la práctica y se han hecho costumbre. Y vale, muchas veces ni siquiera son revisadas si estas prácticas son buenas hoy, en la actualidad, porque quizá hace un tiempo eran buenas y daban correcto. resultado y por eso se mantenían, pero bueno, han llegado a mantenerse. Entonces son como prácticas, hábitos, Ujú, costumbres, formas de hacer las cosas ujú, de esa organización, que deriva de, pues de los socios, de los que constituyeron la organización en su día y ujú, que se ha ido bueno, pues contagiando unos comportamientos a otros. ujú. Y al final lo hace todo el mundo y mucha gente, pues la gente, ¿y por qué se hace esto así aquí? Pues no sé, porque es la costumbre. Bueno, pues esto es Claro, la cultura organizacional. exacto, muy bien. Entonces, si el estilo de liderazgo está inserto en esta cultura, de manera que sea inteligencia emocional también aplicada al liderazgo y a la cultura, es más fácil. Si no, habiendo o no, yo voy a hablar desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Ujú, Entonces, lo que es importante es que, bueno, primero detectar que hay este conflicto, porque claro, si no se detecta es difícil. ¿Y cómo se detecta? Bueno, pues el directivo que aplica inteligencia emocional es una persona que está en contacto con la acción, con el día a día. Es ujú, decir, no está aislado en un despacho, siempre fuera y que no sabe lo que pasa en su área, ¿no? Sino que es alguien que, bueno, puede viajar, puede tener otras actividades, pero reserva un tiempo para estar en contacto con su equipo, para ujú, hablar con ellos de manera formal e informal. Entonces, detecta fácilmente cuando hay un conflicto. claro, Si no lo detecta, pues difícilmente puede intervenir. Y si lo detecta, entonces hay que hablar con las partes. Hay que hablar. Yo lo que haría es hablar primero de manera aislada muy con, bien. con los dos, saber tener el punto de vista de cada uno, porque Ujú, bueno, pues desde el punto de vista de cada uno, las dos personas llevarán razón claro, claro. y entonces, bueno, pues yo haré el mío, ¿no? Y al final, claro, lo que no debe ser esto es una lucha personal, sino que yo como directivo lo que haría sería poner un poco de visión desde el punto de vista de la organización, es decir, de las consecuencias que tiene para el área o el departamento el Ujú, comportamiento conflictivo, digamos, o agresivo, o el que haya, cómo impacta eso en el conjunto, en el equipo, en la organización y en el cliente. Es decir, muy que bien. o sea, hacer conscientes a la gente que al final todo está conectado, que todos estamos interconectados, que una organización es un sistema y que cada persona es una pieza del sistema y que lo que hacen influye en otros. Y que además en ese sistema también está el cliente externo y que también influye el comportamiento. Al final el cliente cuando recibe atención percibe si hay conflicto dentro del equipo. Esto se percibe fácilmente por el tono, por el comportamiento que cambia cuando hay un conflicto, cuando el que te atiende está en conflicto, ¿no? Claro. Con otra persona. Bueno, esa sería básicamente la actuación, hablar con los dos, hablar Ujú, por separado y luego hablar juntos también, luego juntarlos, no sé si primero en el despacho, es que esto ya depende, ¿no? Del tipo de conflicto, de cómo sea, la relación con ellos, ujú, que a veces es bueno llevárselos, pues bueno, pues a comer o a tener una reunión informal fuera ujú, de la empresa y a veces bueno, hay que usar un poco el poder, ¿no? Y hacerlo en el despacho, ¿no? Pues depende de la ujú. gravedad del conflicto, no lo sé. Y, eh, y básicamente eso es Bueno, detectarlo, porque si no te enteras, si te salpica, digamos, que viene o que lo dice alguien, porque ya está hasta las narices, porque le claro. salpica, Ujú, entonces eso probablemente sea ya, a lo mejor no demasiado tarde, pero sí se compliquen las cosas. Es decir, claro. como todo problema en la vida, cuanto antes se detecte, ¿no? Y se aborde, mejor,
porque si Claro. no al final todo esto se va enquistando, se va engordando y se va complicando, porque Ujú. cuando el conflicto crece, se escala, ¿no? Empezamos a trincherarnos, cada parte se atrinchera, ¿no? Y nos atrincheramos en las emociones y al final lo que hacemos es que nos cerramos, y si nos cerramos ya las posibilidades de comprender, de empatizar, de dialogar, de tener mayor flexibilidad, digamos que nos oxidamos o nos quedamos fijos. Hay una frase que a mí me gusta mucho cuando alguien está enfadado y está discutiendo, porque dice, porque fíjate lo que me dijo. Entonces, cuando te dicen fíjate, cuidado, no te fijes, porque si te fijas, te quedas fijo. y si te quedas fijo, ya no eres flexible. Claro. Entonces, no te tienes que fijar, tienes que escuchar, comprender bueno, y luego exponer tu parte. Claro. Claro, aquí el jefe o el directivo es el que tiene la capacidad, el poder, no de imponer, no solo de imponer, sino de hacer conscientes. Aquí la labor del jefe sería como hacer conscientes a las dos partes o a los que intervengan en que su punto de vista es un punto de vista y el punto de vista del otro es otro, y que hay que ampliar la consciencia y entenderlo. Que no para ceder o para renunciar a tu punto de vista, sino para tratar de integrarlo Ujú. bueno, pues al final llegar a un acuerdo, porque al final muchas veces los conflictos son fruto de tonterías, ¿eh? O sea, en realidad, a ver, Bueno, muchas no, pero claro. no hemos llegado a un punto de no diálogo por una tontería. Ujú. Y el jefe aquí tiene la capacidad de hacer conscientes, de hurgar un poco y de llegar al fondo de la cuestión, manteniendo que hace un poco de mediador, ¿no? Un poco de mediador, pero con los intereses también desde el punto de vista de empresa. O sea, es decir, a ver, que me interesa ya no solo que se lleven bien por un tema de humanidad, Ujú. sino que se lleven bien por un tema ya profesional de productividad y rentabilidad. ¿Eh? Y de imagen, ¿no? En la empresa hay un tema instrumental o de imagen, Ujú. marca de empresa, ¿no? Pero bueno, yo desde mi punto de vista, desde la inteligencia emocional, combinaría la parte humana, la parte de relaciones, de empatía, de relaciones de calidad, Sí. con la parte instrumental de la organización, de productividad, rentabilidad y al final, pues eso, Muy bien. euros. La empresa tiene que ser rentable, ¿no? Claro. Y al final un conflicto resta rentabilidad a la empresa. Vale. Por lo Yo de tanto, momento pues no se me ocurre nada más. no, bueno, está muy bien. O sea, lo que yo recojo de lo que has dicho es básicamente muy importante, antes que nada, hablar con esas dos personas y de forma aislada. Mm, Eso muy importante. También he observado que no propones el hecho de hablar con más personas del equipo para tener más información. Creo que eso a veces podría ser, puede sí, ser puede ser. peligroso, Mm, incluso. Es decir, puede parecer una buena idea, pero puede ser peligroso porque no sabes si hay bandos ya claro. creados. Entonces yo creo que es mejor hablar con las personas Mm, implicadas. O sea, creo que sí. eso pues también sería así. Y luego, pues bueno, luego obviamente debe de haber una reunión con esas dos personas implicadas y me ha Mm, gustado el hecho de que propongas que sea algo en un lugar informal, quizás es sí. mejor fuera de la empresa, más que nada porque, bueno, se produce ese efecto un poco de rumores, ¿no? Es que los han llevado los dos en el despacho, ¿no? Entonces la gente empieza a hablar, todos allí escuchando en la puerta, ¿no? Y seguramente eso no sea una buena idea. Por eso me ha gustado la propuesta que haces Mm, de, en la medida de lo posible, que claro. eso se No, haga no fuera. siempre se puede, pero Claro. es posible. Muy bien, pues genial, Juan Pedro. Y Mercé, a ver, ¿qué pasa cuando en esa, ¿no? Imaginamos que ya estamos en esa reunión con esas dos personas y, bueno, el jefe o la jefa se da cuenta de que hay una de las dos posiciones que favorece más a la empresa, ¿vale? Entonces, ¿cómo actúa el jefe? ¿Cómo mediar ahí en esa cuestión? Porque eso a veces pasa, ¿no? Y el otro lo vería como muy injusto y se lo tomaría de una forma personal seguramente, de que, bueno, es que aquí lo que importa son solo la empresa y las personas da igual, ¿no? Entonces se puede crear ahí un caldo de cultivo pues peligroso, ¿no? O dañino, ¿no? Para todos, en realidad.
¿Sabes qué pasa? Es muy interesante la pregunta. Yo cuando hablaba Juan Pedro, que estoy de acuerdo como siempre, no podría ser de otra forma, cuando él decía eso de fíjate, ¿no? A mí me estaba recordando a una situación en que alguien me enseñaba el móvil y me decía, mira, fíjate qué me ha dicho, ¿no? Yo lo leía y pensaba, digo, ahora se supone que tengo que escandalizarme y yo lo veo normal, ¿no? Claro. Que esto pasa muchísimo, ¿no? Sí que pasa, sí. La persona entra en una espiral en esos momentos que ya hemos hablado más de una vez, en que te dejas llevar por las emociones y lo que tienes que hacer es parar y respirar y que eres capaz de todo, vamos. En ese momento quemas la empresa, al día siguiente te levantas y esperas llegar y que esté en pie, ¿no? Y dices, no, que la quemé ayer porque tuve un arrebato, ¿no? Vamos. Entonces, claro, yo creo, referente a lo que me decías, lo que es importante, yo me he encontrado en situaciones así, es que cuando les reúnes a los dos, que no sea un careo, Vale. ¿no? Porque yo me he encontrado en una situación así, que el jefe ha simulado que tomaba las riendas de la situación cuando se ve clarísimo que le viene grande por todas partes, ¿no? Porque es un jefe, no un líder, ¿no? Y entonces te reúne con el compañero o compañera con el que a veces tienes un problema porque justamente el jefe es un jefe y no un líder y ha dejado de hacer un montón de cosas y la gente ha asumido tareas que no son propias y va hasta aquí y entonces se enfada con el que tiene al lado. No, porque como no puede ir a decírselo al jefe, porque es un jefe y no un líder y no será comprensivo, se supone, acabas enfadándote con el de al lado que en realidad sería un aliado, ¿no? Entonces ese jefe yo creo que es importante que no plantee como una especie de cara a cara, es decir, que la gente no tenga la sensación de que es como una tertulia de esas de la tele y que tiene que ganar. Vamos, que tiene que pasar el casting, ¿no? Porque es que si no, lo que se trata es de encontrar puntos en común. Y como bien decía Juan Pedro, el jefe que está ejerciendo el liderazgo, lo que tiene que hacer es de mediador. Y para mediar hay que encontrar puntos en común. Claro, si tú quieres llegar a un acuerdo, antes de ir a una reunión, tienes que tener clarísimo que en algún momento vas a tener que ceder, aunque tú creas que tienes la razón, porque no, o sea, no puedes salir, a lo mejor crees que has salido ganando porque todo el mundo cree que tienes razón, pero le hemos despedido, ¿no? Tienes que pensar qué quieres, qué es lo que realmente te importa, te gusta ese trabajo, tienes que darte cuenta de que puede que no tengas toda la razón o que ambos la tengáis desde vuestro punto de vista y que en algún momento habrá que ceder. Y justo en ese punto, en esa parcela en la que se cede, se construye el puente para llegar a la otra persona. Claro, el jefe tiene que ser un mediador. Y claro, ¿cuál es la versión mejor para la empresa, no? Es que hay veces que tampoco lo sabes, porque a lo mejor uno quiere producir más, pero ¿a qué costa, no? Porque hay veces que producir más con peor calidad, pues tampoco te sale a cuenta. Yo creo que el jefe lo que tiene que hacer es tender puentes, ¿de acuerdo? Si está ejerciendo de jefe. Claro, si planteas un careo, yo me he encontrado y yo me acuerdo una vez que dije, no, es que yo no me voy a discutir con mi compañero. Él piensa que es A, yo creo que es B y tú cobras para decidir cuál es y nosotros nos dices cuál es y nosotros haremos lo que tú, si nos preguntas nuestro criterio como profesionales, te diremos si él dice que es A y yo digo que es B. Y tú cobras una pasta gansa, con perdón, para decidir y apostar por una de las dos versiones o por una versión mixta. Pero al final el líder tiene que ejercer de líder, ¿no? Claro. Para eso cobra, para eso está ahí, pero tiene que hacerlo tendiendo puentes, porque cuando esas personas salgan del despacho, salgan de la comida, tienen que haber llegado a un punto de encuentro. Porque es que si no, tienes una situación ahí que se enquista. Y claro, es que en este tema también hay muchísimos matices, ¿no? Yo me pongo en la postura del jefe y también depende por qué se peleen, porque Juan Pedro decía, es una tontería. Sí, claro, sí. Pero es que detrás de las tonterías, como muy bien sabéis, está, no me siento valioso, no tengo autoestima, el otro es a mí me tiene manía y al otro no, que también es lo mismo, exactamente. Claro, o sea, en el fondo nunca es una tontería. A mí me pasa que mucha gente se acerca a mí o me pide que le ayude
en temas de, bueno, pues de coaching y tal, y me dice, es que tengo este problema, ¿no? Y yo pienso, bueno, ese es el problema que tú crees, yo no lo sé, ¿no? Es un tema que se tiene que analizar mucho más, pero el problema nunca es el problema, ¿no? El problema es la forma en que lo asumes y lo que tienes que aprender de ti y lo que tienes que acceder y lo que tienes que reconocer que está en ti para poder solucionarlo, digamos, ¿no? O sea, Claro. y al final es una tontería, puede ser la cosa más tonta del mundo, pero en el fondo lo que hay es un tema de no sentirse valioso en el trabajo, de no sentirse respetado. Y claro, ahí ya entramos en si aquello tiene un sentido, evidentemente si uno no se siente respetado por los demás es porque en el fondo no se respeta tampoco a él mismo, ¿eh? Pero ahí, si hay una situación en la que dos personas están peleando en el trabajo, eso también es responsabilidad del que está liderando ese equipo, porque muchas veces es por dejadez, ¿no? Antes hablabas del líder que no hace nada y deja hacer, ¿no? Por tanto, es que se juntan muchas cosas. Si la riña es estrictamente profesional, si ha ido un poco más allá, yo creo que en el fondo siempre va un poco más allá. Si esas personas, por ejemplo, yo os planteo otra pregunta. ¿Qué haríais si persiste la riña y tú te das cuenta que esas personas las cambias de departamento y entonces encuentran a otro para pelearse? Porque eso pasa, porque cuando uno tiene un problema y no lo afronta y no va a la raíz del problema, acaba repitiendo esa situación de forma constante, ¿no? En su vida. A mí me ha pasado, o sea, luego te encuentras, es que todo el mundo que me encuentro me trata mal, todo el mundo que me encuentra me considera que no valgo, ¿no? Y al final dices, bueno, asumimos nuestra responsabilidad. Hay un común denominador en todas las situaciones que eres tú, ¿no? Claro, claro. Y claro, los demás, eso no les exime, siempre lo decimos, a los demás eso no les exime de su comportamiento. Pero si te pisan 23 personas, ostras, quita el pie, ¿no? También. Claro, es que yo creo que el tema da para un tercer y cuarto capítulo de esto, ¿no? Seguramente. ¿No? Por eso que yo creo importante, ¿no? Todo lo que decía Juan Pedro me parece genial, pero importante que no sea un careo, sino que realmente, como él decía, el jefe lidere y haga de mediador. Y en la mediación hay que, bueno, hay que encontrar los puntos fuertes y recordarlos constantemente hasta que se pueden atacar los débiles, hasta que se puede ir a los débiles y tender esos puentes y saber exactamente por qué y al final pues dejar claro que tal vez, como siempre, es una muy buena oportunidad para que las personas que tienen este conflicto, no solamente las dos, sino la persona que lidera el proceso, miren en su interior y descubran qué tienen que aprender de esa situación, que es algo que decimos siempre, pero que no está de más, porque si no es la primera vez que pasa, no va a ser la última si no se soluciona, ¿no? Yo lo veo un poco así. Yo he vivido esta situación y yo como era como una tía dura, digamos, yo he estado delante en el jefe, le he dicho, decide tú que eres el jefe, decide tú y yo no me voy a pelear con esta persona porque no tengo nada en su contra, sencillamente nos has dejado solos para hacer algo que no era nuestra responsabilidad y los dos lo queremos hacer bien y nos hemos enquistado porque, bueno, una lucha de egos, porque como yo también quería tener la razón y la tenía, de hecho, no, yo quería tener la razón y el otro también, pues al final los dos por intentar hacerlo mejor, ¿no? Y al final es alguien que tiene que decidir. Es que hay veces que la gente se pelea porque el que tiene que tomar las decisiones no las toma, ¿no? Y lo deja así, ¿no? Sí. Eso sucede muchísimo. Vaya, yo la mayoría de veces que he visto problemas entre miembros de un equipo o van mucho a un ámbito personal, que es aquello, bueno, hay gente con la que no tienes pH, ¿no? Tienes que trabajar por qué, ¿eh? O es porque el jefe o jefa no hace su trabajo y los demás acaban angustiándose tanto por esa responsabilidad que no es remunerada, que no es reconocida, que no se valora, que se acaban tirando los trastos entre ellos por un estrés, ¿no? Y porque acabas viendo al otro como un enemigo cuando en realidad es un aliado y es alguien con quien deberías apoyarte y compartir esa sensación, ir al jefe y decirle, tío, lidera ya, que yo no aguanto más, ¿no? Sí, respecto a la pregunta que hacías, Mercé, ¿no? De cuando una persona muchas veces
se ve envuelta en estos conflictos en distintas empresas o en distintos departamentos de la organización, si siempre ha estado trabajando o lleva mucho tiempo trabajando en esa empresa. Yo creo que hay un patrón que quizás es difícil de definir, pero que es el siguiente, ¿no? Las personas que tienen unas creencias, es decir, una manera de creer cómo deben de hacerse las cosas muy concreta, muy cerrada, muy específica, suelen ser más proclives a conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque enseguida encuentran personas que piensan distinto, es decir, que piensan que las cosas deben de hacerse de una forma distinta, y ahí es donde surge el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido el trabajo del jefe o jefa, ejerciendo en este caso de líder o de lideresa, sería ayudar a estas personas a abrir sus creencias, es decir, a ver que las cosas se pueden hacer de otra manera y no pasa nada, ¿no? Y eso es cierto, o sea, estoy totalmente pues, de acuerdo en que es mucho esfuerzo para el jefe o la jefa, ¿no? Y entiendo que a veces el jefe o la jefa tiene mucho trabajo, está muy agobiado y piensa, solo me falta ahora tener que aquí hacer de guía casi espiritual para estas personas, ¿no? Para que no tengan problemas, ¿no? Y entonces a veces ese hartazgo, porque él obviamente tiene sus propios problemas y quizás ve que su jefe o jefa superior no tiene para nada en cuenta eso, pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces él mismo dice, pues si el de arriba no lo hace, pues yo tampoco, y todos y que se apañe cada uno pues con su ¿no? Con su peso, con su Pero mochila. por eso, perdona un inciso en esto que dices que me parece muy acertado, por eso es muy importante, yo creo, y que cada vez hay más empresas que se dan cuenta, invertir en formación que lleve, bueno, poner un Juan Pedro Sánchez en tu vida, ¿no? O sea, llevarle a tu empresa, no lo haces tú vas al curso también, porque el jefe también tiene que ir al curso. Juan Pedro hace una formación fantástica. Bueno, yo si me invitáis también iría, y tú también, Claro, David, sí, por vamos, supuesto. y cualquier profesional pues da una formación de inteligencia emocional, de gestión de conflictos. El jefe no tiene que hacer ni de papá ni de mamá, o sea, continúa haciendo su trabajo, va al curso porque lo necesita mucho, y por eso es muy importante invertir en este liderazgo saludable, ¿no? Que decía Juan Pedro, porque esto es una formación y esto te ahorra tantos dolores de cabeza, te ahorra tantos problemas, te ahorra tantos conflictos, que al final una empresa en la que la gente gestiona sus emociones, se siente cómoda y es feliz, es una empresa rentable. Es rentable porque todo lo que se crea en ella es que, mira, yo lo he visto, yo he estado en empresas, tengo una amiga que es jefa, ¿no? Y es líder y gestiona de una forma que la gente se siente tan libre y tan valorada y tan motivada que cuando están fuera de la empresa se les ocurren ideas. Entiendo que es una empresa muy creativa, que se dedica al diseño, ¿no? Y claro, cuando uno es artista va por la calle y descubre su próxima obra, ¿vale? Pero si tú no estás a gusto, no te sientes cómodo, no te sientes valorado, tienes problemas con tus compañeros porque te peleas con ellos porque el jefe tiene desidia y no hace su trabajo, tú vas por la calle, tienes una idea y dices, sí, a ese se la voy a dar, ¿sabes? No, pues, y a ella le pasa, ¿no? Y ha ganado varios premios y dice, mira qué curioso, los premios que hemos ganado, ninguno de ellos se ha gestado en horas de trabajo, son del domingo por la mañana, que la gente está encantada, creativa, la llama y le dice, acabo de tener la idea, ya verás, tengo un premio, ¿no? Y ella está encantada, y esa persona, pues un martes necesita un tiempo y tiene ese tiempo, necesita con un compañero arreglar algo, pues lo arreglan de forma saludable, ¿no? Una empresa en la que la gente está motivada y se siente acompañada y es feliz, es una empresa productiva, es una empresa rentable, ¿no? Y creativa, y que soluciona los conflictos con creatividad. Y por eso es importante. Y ya me dirás que es un curso de estos. Es que aparte no le da trabajo a nadie, solo la persona que va allí, y los demás solo tienen que poner las orejas y abrir un poco la mente, ¿no? Ya, y aparte les ayuda para sus vidas también, porque todo esto lo aplicas a la vida cotidiana, ¿no? Por eso hablaba de la cultura, ¿no? Que esto formara parte de la cultura, que estuviera integrado. Me he acordado de, cuando ha dicho Marcelo de tender puentes, que yo en algunas conferencias hablo del directivo líder pontífice. Tiene que ser pontífices.
porque tienen que tender puentes, porque tienen que hacer puentes, ¿verdad? Pero hay un caso especial, por lo que tú decías, David, de que a veces, pues eso, la persona que tiene ideas rígidas y esquemas mentales más, bueno, pues tendentes al conflicto, porque claro, todo choca, o todo lo ve que choca contra ello. Y quizás sea un tema para otro día, otro capítulo, pero es cuando esto ocurre, me ha venido a la cabeza que esto hay casos, y bastantes, cuando una empresa contrata a un profesional estrella. Sí, exacto. Y entonces, claro, es un profesional de alto nivel y, claro, puede entrar en conflicto con otros profesionales de la organización que también llevan mucho tiempo, tienen mucha experiencia, pero, claro, cuando se ha fichado a un profesional estrella que entra en conflicto con alguien que lleva ya en la empresa mucho tiempo, ¿a quién se le hace caso, ¿no? Porque, claro, si lo dice el estrella... Se ha pagado mucho por él, ¿no? O esa Claro, sensación se ha de pagado que mucho por tiene él una cláusula alta. y no siempre funciona, porque claro, si se introduce en una cultura, como decía Merced, pues eso, de creatividad, de que la gente se le ocurran cosas fuera del trabajo, que, claro, llega un profesional estrella y dice, aquí se hacen las cosas así, como digo yo, y punto, Claro. pues claro, empieza El conflicto está servido, ¿no? Claro, pero bueno, esto es otro capítulo. Pero sí Bueno, está... perdón, esto me recordaba un poco a lo que es jugar en fútbol, ¿no? Que hay equipos que tienen estrellas que marcan goles y equipos que hacen trabajo de equipo, ¿no? Exacto. Y es un poco, va un poco por ahí. Después no le soples porque hace goles, ¿no? Claro. Pero luego se lesiona y el resto del equipo no puede hacer nada, ¿no? De todas formas, si el que viene es estrella y no sabe entrar en el equipo ni comprender que tampoco lo sabe todo, tampoco tan estrella no es, ¿eh? ¿No? Porque para mí una estrella es alguien que sabe trabajar en equipo, no solamente que sabe mucho, sino que sabe gestionar emociones, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro tema. Pero este tema es muy interesante, ¿eh? Sí, no, la verdad es que da mucho de hablar, ¿no? Da mucho que hablar y al final yo pienso que muchas veces el jefe lo que le pasa es que, aparte de que, o jefe o la jefa, ¿no? Que no tiene herramientas o tiene mucha carga de trabajo y tiene la sensación de que no tengo las herramientas ni el tiempo para adquirirlas, ¿no? Y en ese sentido, pues es cierto que la formación puede ir bien, pero también es cierto que a veces, pese a hacer una formación, si ese jefe o jefa no tiene el tiempo para implementar todo aquello que los formadores pues tratamos de enseñar, pues es un poco frustrante para todos, ¿no? E incluso para el propio formador, ¿no? Porque a veces el problema es que, como muy bien decía Juan Pedro, si en la cultura de empresa no está integrado, no hay un tiempo o no se tiene en cuenta la formación como herramienta para luego evitar esos conflictos, que como muy bien decía también Merced, luego afectan a la productividad de la empresa, pues tenemos ahí un camino complicado, ¿no? Entonces, es cierto que la formación puede ser una buena solución, pero hay más allá, ¿no? Siempre hay que ir un poquito más allá y a veces nos damos cuenta que el problema pues está más en la cultura, ¿no? Que no tanto en las personas en sí, ¿no? Y ahí es donde recursos humanos, y en eso estaremos todos de acuerdo, pues tiene un papel principal, ¿no? Es decir, el hecho de tratar de revisar la cultura, de ver realmente si la cultura actual está adaptada a los tiempos que corren, a la manera que tenemos de entender la organización, cómo funcionan los procesos y un poquito, pues bueno, pues todo lo que es lo que viene siendo, ¿no? O lo que se llama la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio al final creo que debería de trabajarse en todas las organizaciones que ya tienen su debido tiempo y en ese sentido pues la inteligencia emocional pues tendría que ser un pilar, ¿no? De que todo el mundo pudiera trabajar sus emociones, sus creencias y en ese sentido pues bueno, yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, ¿no, Juan Pedro? Sí, hay mucho camino. Afortunadamente el área de mejora es elevada, pero sí, al final yo creo que hay que preguntarse si las cosas muchas veces siguen
habiendo problemas de la manera en que hacemos las cosas, pues a lo mejor habrá que cambiarlas en la manera en que hacemos las cosas, no sé, ¿vale? Porque si haciendo lo mismo obtienes lo mismo, pues bueno, pues si quieres obtener algo diferente, pues quizá haya que cambiarlo. Y claro, lo que pasa es que cambiar una cultura es complicado, Claro. porque claro, se entra en un nivel muy profundo de creencias, de convicciones y bueno, y ahí es un tema ya complicado. Es un proceso en realidad, ya no es algo puntual, no es una acción puntual, sino requiere un proceso pues, mucho más largo. Y debe estar apoyado por la máxima dirección. Muy bien, exacto. Porque desde recursos humanos cambiar la cultura de un equipo directivo que no quiere, que no lo apoya, es un desastre. No se puede. Totalmente. Es que claro, la mentalidad de las personas, el punto en que les encuentra, tú puedes hacer una formación y yo creo que es básico, o sea, sería el paso mínimo, pero todos somos conscientes porque hemos ido a hacer una conferencia, una formación y a veces hay 100 personas y sabes que solo les está llegando a 10, que está bien, son las 10 a las que les tiene que llegar, ¿no? Pero las otras 90 continúan trabajando en la empresa. Claro, para ti que eres un formador, pues quieres llegar al máximo número, pero sabes que llegarás a quien llegarás, porque la gente tiene su mentalidad, sus creencias, y llegas a quien llegas, a quien está preparado para asumir ese mensaje. Pero luego la empresa se queda a los otros 90 también, ¿no? Y claro, hay que trabajar con ellos. Y luego también hablabas de jefe, jefa, ¿no? También tendríamos que darnos cuenta de que hay gente que a lo mejor no puede liderar un proyecto, ¿no? A lo mejor su espacio no es el de liderar y que te paguen más está muy bien, pero la gente debería ser honesta y darse cuenta de que hay personas que no lideran y tampoco no es nada ni mejor ni peor. Tú puedes ser un miembro del equipo y trabajar muy bien en equipo y sin embargo no ser capaz de liderar el equipo para que haya cambios, ¿no? Sí. O no solo un tipo es decir, a veces un jefe o jefa puede liderar un tipo de proyectos, pero no todos, ¿no? Y ahí es donde entramos en otro tipo de organizaciones, ¿no? Otro sistema de organización que ya no es tan piramidal, sino un sistema como que llamado holocracia, ¿no? Que es un sistema en el cual se hacen unos grupos, pero los líderes, digamos, es una organización más horizontal y los líderes a veces van cambiando incluso en función del proyecto, con lo cual cada persona, al ejercer ese rol de líder, puede darse cuenta de qué significa gestionar un conflicto, ¿no? Porque a veces, pues si tú eres empleado y tu jefe o jefa pues tiene un conflicto, ¿no? O tú tienes un conflicto con otro compañero y no te pones en la posición del jefe o jefa y entonces pues un poco a veces le echas más leña al fuego en lugar de darle solución porque piensas que, bueno, el jefe o la jefa ya luego ya se las apañará, pero cuando te toca gestionar eso, cuando te toca hacer de jefe y gestionar un conflicto en tu equipo, pues quizás ves las cosas de otra manera, ¿no? Y esa perspectiva al final justamente es eso que decíamos, es una manera de abrir las creencias, ¿no? De esa misma persona, ¿no? De ver que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no todo es de una forma u otra, sino que hay como escalas, ¿no? Hay distintos grados. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Hoy nos hemos vuelto a alargar. Sí, es que este tema daría para mucho, ¿eh? Porque claro, depende de tantos factores que se ramifica muchísimo. Sí, muy difícil generalizar también en temas de estos. Exacto. Bueno, pues genial, un placer como siempre. Esperamos que nos escuchéis o bien en iVoox o aquí nos sigáis escuchando en iVoox o viendo aquí en el mismo canal de YouTube, en Conversaciones Emocionales. Y esperamos que este capítulo os haya dado nuevas maneras de ver las cosas, nuevas perspectivas. Como siempre decimos, no nos creáis, verificad siempre lo que decimos y esperemos, eso sí, que os sea útil. Así que nos despedimos hasta el siguiente capítulo.